¿Qué tal? Muy buen día. A nombre de los miembros de la Academia Mexicana de la Comunicación, quiero darles la bienvenida al foro titulado Redes sociales, manipulación y libertad periodística. Y es que es una preocupación para los miembros de la Academia este contexto actual en el cual se están desarrollando fenómenos sociales que impactan el libre ejercicio de la libertad de expresión y concretamente el libre ejercicio del periodismo. Así que hoy vemos que en el centro de la lucha por las ideas que se da en las redes sociales, pues está un poco de manipulación de la reputación de las personas con el fin de desgastarle su credibilidad pública, por ejemplo. Por ello, la Academia Mexicana de la Comunicación, que es un cuerpo colegiado, independiente y plural, que nace de la sociedad civil, integrando a profesionales de la comunicación y que tiene como misión el estudio y análisis de los fenómenos de comunicación pública, pues para ofrecer a la sociedad alternativas que mejoren el entorno social a través del entendimiento, la credibilidad y la confianza. Por ello, hemos promovido la realización de este foro. Y aquí quisiera primeramente agradecer a quienes están participando, a quienes nos han dado su tiempo, su esfuerzo, porque esto lleva tiempo de preparación. Y quiero empezar con Fernando Gutiérrez, que es quien va a moderar esta mesa. Presentárselos. Gracias, Fernando. Fernando es el director de la División de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Es miembro del Consejo de la Media Ecology Association y coordinador general de The World Internet Project para México. Fernando cuenta con un doctorado en diseño y visualización de la información por la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la UAM Azcapotzalco, y un diploma de estudios avanzados del programa doctoral de Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, España. También tiene maestría en Administración de Tecnologías de Información con especialidad en sistemas de apoyo a la transformación organizacional y una segunda maestría en comercio electrónico con especialidad en negocios electrónicos. Estos fueron grados académicos otorgados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bien, pues gracias Fernando por estar aquí y ahora quisiera presentar, y quiero decirlo, voy a presentar primero a Jimena, que es Jimena Céspedes Arboleda, socia fundadora y directora de Metrix, que es una empresa de ciencia de datos y relaciones públicas digitales. Jimena es experta en consultoría en temas digitales, en relaciones públicas digitales y también en manejo de crisis. Bienvenida, Jimena, y muchas gracias por tu participación. Enrique Bustamante es el actual presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, que es una empresa dedicada a la educación y formación profesional en diversos campos de la comunicación. Y quiero decir también que pues, fue el editor en jefe de la sección de computación del periódico El Universal por más de 6 años. Y también autor de varios libros que hablan sobre el tema de la tecnología en redes sociales. Desde el año 2009, Enrique es coproductor y conductor del programa Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, que se transmite por Grupo ASIR todos los sábados en la mañana. Y quiero decirlo, fue presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación durante 9 años y actualmente preside el Consejo Consultivo de nuestra institución. Bienvenido, Enrique, y gracias por estar aquí. Fernando Belauzarán tiene amplia trayectoria política. Es miembro destacado del PRD, partido por el que ha sido diputado federal. Ocupó importantes cargos en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y además tiene múltiples publicaciones. Es autor de varios libros y articulista en diversos medios de comunicación. Ha sido miembro del consejo editorial del periódico Reforma. Y quiero decirlo, es un gran líder de opinión en redes sociales. Bienvenido, Fernando, y gracias por tu presencia. Gracias a ti. Luis Ángel Hurtado es fundador de la empresa Comunicación Aplicada. Luis Ángel Hurtado
Razo es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada, donde coordina desde el año 2018 el área de investigación digital y de la cual, junto con la UNAM, realizan el estudio nacional Cómo usan el Internet los mexicanos. Investigación que ha tenido más de 800 impactos en medios nacionales y 70 impactos en medios internacionales. Muchas gracias, Luis Ángel, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Ahora Ricardo. Buen día. a Ramón Mondragón Sotelo, quien es presidente y fundador de Grupo Anémona. Ramón se ha dedicado a la innovación en identidad, en ciberseguridad y desarrollo de software aplicado en sectores vitales para el desarrollo social, empresarial y gubernamental. Él es ingeniero en sistemas y maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Bienvenido. Jorge Negrete Pacheco, es abogado. Es uno de los analistas del sector de la política y la región digital más influyentes en América Latina. Es colaborador del periódico Reforma. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y presidente de Digital Policy and Law, grupo de medios y análisis del sector digital en Latinoamérica. Bienvenido, Jorge, y gracias por estar con nosotros. Y por último, quiero presentar a Guillermo Pérez Bolde. Guillermo es director general de Reputación Digital Institute, fundador de Mente Digital y expresidente de la American Marketing Association, capítulo México, y miembro del consejo directivo de SICOM. Es profesor en la Universidad Estatal de California en San Diego, también de la Universidad Estatal de Texas en Austin y del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado más de 300 artículos sobre marketing y negocios y colabora en el financiero Bloomberg. Pues con esto cerramos nuestro equipo, el equipo de análisis que nos ayudará a entender pues este contexto tan difícil que estamos viviendo, tratando de entender todos cómo operan las redes sociales en una época como la actual. Gracias por estar enlazados con nosotros y esperamos que sea de mucha utilidad. Muy buen día para todos. Gracias, pues antes que nada, reitero la cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. Quiero tomarme unos minutos para explicarles rápido la dinámica de este panel. Vamos a empezar con intervenciones cortas de 3 minutos para abordar este tema a partir de una pregunta que ahorita escucharán. Vamos a tener una segunda ronda para complementar esas exposiciones y posteriormente iremos platicando de los distintos aspectos relacionados a los efectos de las redes sociales. Tendremos un espacio para escuchar también, para conocer las preguntas que puede tener la audiencia y aprovechar a este panel de personas pues, estudiosas del tema, actores de estos importantes canales que son pues, las redes sociodigitales. Así que déjenme hablarles un poco de las redes. Las redes han impactado profundamente en las sociedades, introduciendo beneficios sustanciales al permitir una mayor eficiencia y efectividad en el proceso comunicativo, pero generando al mismo tiempo un daño sustancial al perpetuar y amplificar el sesgo y la discriminación, todo esto por el contenido que fluye a veces a través de estos canales. Este panel busca explorar precisamente las implicaciones éticas de las redes sociales, su forma de operación, costos y beneficios sociales, cambios introducidos en la dinámica social y, por otra parte, pretende también detallar no solo los riesgos, sino también las oportunidades para aprovechar las tecnologías habilitadas para este nuevo canal o estos nuevos canales
digitales. Vamos a empezar pues con esta ronda de exposiciones, tratando de responder pues estas preguntas, ¿no? ¿Qué son las redes sociodigitales para ustedes? ¿Cómo debemos verlas? ¿No? ¿Cuáles son los efectos que más destacarían de estas redes, ¿no? Que han extendido, que posiblemente han reducido? En fin, nos gustaría escuchar sus opiniones. Tenemos 3 minutos cada uno para exponer al respecto y vamos a comenzar contigo, Jimena. Así que adelante, te escuchamos. Gracias, Fernando. Buenos días. A ver, les voy a contar una historia. Imagínense en la época de los cavernícolas, en donde tenían que ir a buscar el mamut y no sabían si con eso iban a sobrevivir o no. Desde ahí la comunicación era importante. ¿Por qué? Porque aquel que era rechazado por el grupo podía morir porque no tenía cómo cazar ese mamut. Entonces, de ahí la comunicación se volvió tan importante que tenías unos perfiles muy claros y muy definidos. Tenías por un lado a todos aquellos que seguían a un líder porque se lograba comunicar y no solamente era el mejor cazador. Tenías a alguien que era el contrario y tenías a los seguidores de ese contrario. Y en el gran espectro tenías unos observadores que la única preocupación era que no los corrieran de ahí y que pudieran tener ese status quo. Si ahorita lo trasladamos al mundo digital, funciona igual. ¿Qué significa esto? Tenemos unos líderes con unos seguidores, unos contrarios con otros seguidores, y la gran mayoría de esa gente son observadores que están todo el tiempo viendo lo que puede pasar dentro de estas y que solamente se activan si se pone en riesgo su status quo o si hay un llamado a la acción porque va relacionado con sus intereses. Ahora bien, este mundo se complicó. ¿Por qué? Anteriormente bajaba la información directamente de medios tradicionales hacia las mesas de discusión. Después entró, digamos que los medios tradicionales que se volvieron digitales, páginas web y demás, pero seguía siendo la misma dinámica. Las redes sociales nos volvió sociales per se, entonces significaba que teníamos que conectarnos con otras personas, pero también nos expuso más a ese rechazo social. Y de ahí entran los medios privados, WhatsApp y los medios, y típicamente Facebook, que aunque todo el mundo dice que son grupos privados, hay 25,000 personas adentro, pero la gente cree que es un grupo privado. ¿Qué volvió a esto? Seguimos teniendo los mismos líderes y sus seguidores en cada lado, y tenemos esos observadores que cada vez tienen más voz, porque ya no les importa hablar dentro de esos medios privados, porque ya está con gente que se parece a ellos, que tiene sus mismos intereses, y entonces digamos que ese miedo lo han ido perdiendo en el camino. A esto tenemos que meterle 2 temas adicionales. ¿Quién es el que posiciona los temas en medios digitales? Quien los posiciona es el que llena esos vacíos de información. ¿Qué significa? Que entiende cuáles son los intereses de los segmentos, cuál es el comportamiento, con qué se activa y sobre todo cuáles son los miedos. Y con eso entonces pone los temas en la agenda y digamos que tiene los contrarios que intentan poner, digamos que la postura contraria. Ahora, ¿qué pasa con las marcas y los líderes de opinión en general? Primero, les ha costado mucho trabajo entender que tenían que llenar esos vacíos de información. Durante mucho tiempo no dijeron nada precisamente por ese miedo al rechazo. Y ahorita que lo están intentando hacer, lo hacen solamente desde el punto de vista branding. Esto significa que solamente quieren poner su postura. Pero ya hay unos mecanismos adicionales que nosotros le llamamos on-branded y colateral para llenar esos vacíos de información. On-branded significa que se posicionan los intereses de esas marcas o de esos líderes de opinión. Y colateral, que hay un tercero diferente que no es la misma marca o el mismo líder de opinión el que está poniendo la postura para que después se suban las marcas encima. Y esto se hace, digamos que esto es lo que todavía no han podido entender esos líderes de opinión o la gente que se quiere posicionar, y entonces el miedo crece cada vez más porque en realidad lo que están viendo es que quien lo está posicionando son esos activistas y no hicieron nada diferente que eso, volverse líderes, entender ese comportamiento y posicionar el tema sobre esos miedos que tienen las personas. Muchas gracias, Jimena, por tu exposición. Vamos a continuar con Enrique Bustamante. Enrique, tu visión sobre las redes sociales, ¿cómo debemos apreciarlas, cómo debemos verlas en general? Si pudieras abrir tu micrófono, Enrique, para que te escuchemos. Ahí. Perfecto. Ahí me escuchas. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen en esta mañana en este importante foro.
Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a la Academia Mexicana de la Comunicación por esta convocatoria. Y a mí me gustaría un poco contextualizar el momento en el que vivimos. Este momento en donde nos encontramos rodeados de pandemias, de esta pandemia, y que pues desafortunadamente por esta circunstancia pues tenemos que hacer formatos como el que ahora estamos viviendo. Seguramente esta, pues lo sabemos todos, no es la primera y seguramente no será la última de las pandemias. Y pues sabemos que ha habido una historia muy grande. La fiebre, el sarampión, el tifus, todo lo que pues sucedió en Europa, de manera más reciente, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, ya por allá del 68, la gripe esta porcina, el H1N1 del 2009, o el SARS del 2002, el ébola en el 14, y ahora pues estamos involucrados en esta circunstancia. Sin embargo, pues nunca vivimos un estado de cuarentena total global. Nunca pensamos que sería tan veloz la instalación de un estado de excepción transitorio, este famoso leviatán sanitario por la vía de los estados nacionales que han pues dictado lo que ahora vivimos. La anterior pandemia registrada se produjo en el 2009, pues con esto de la gripe aviar, y no fue la primera en la historia, repito, pero entonces las redes sociales estaban pues despuntando en la sociedad. La del COVID-19 es la primera en la que se narran todos los acontecimientos en tiempo real. Recordemos aquella del 2009, pues Facebook apenas había iniciado, tenía 5 años de haber iniciado sus trabajos. Twitter, que apareció en el 2006, este Twitter conocido como la red de los micromensajes, introdujo recientemente una medida para ayudar a este problema que estamos viviendo dentro del tema de la información veraz. Y pues para ello, recordamos, a principios de año, en el mes de febrero, se añadió este servicio de alerta en las búsquedas que pues aparece destacado cuando se busca información relativa ahora a temas como el coronavirus. Si se introduce buscando el término coronavirus, el sistema automáticamente recomienda seguir una cuenta oficial de la Secretaría de Salud. Por su parte, Facebook, esta red social que alberga a más de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo, es uno de los canales principales de comunicación. Así, pues cuando una persona busca coronavirus o busca un hashtag relacionado, pues automáticamente hay una ventana en pues propone información hacia la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Esto es, las mismas redes sociales están de trabajar en esta circunstancia que hoy la sensación de crisis que tenemos ahora, seguramente por esta mayor sobreexposición, pues es muy importante. Yo concluiría diciendo que hoy el mundo sufre una infoxicación, una serie de factores que están transformando el panorama de la comunicación, generando preguntas sobre la calidad, el impacto y la credibilidad y el consumo de los contenidos, no solo en las redes sociales, sino también en el resto de los medios de comunicación, pero las redes sociales jugando un papel muy importante. Muchas gracias, Enrique. Seguramente regresaremos. Este tema es importante, el tema de la infoxicación. Vamos a escuchar ahora a Fernando Belauzarán. Tocayo, tu visión al respecto de las redes sociales. ¿Cómo debemos visualizarla? ¿Cómo debemos ver a estos canales? Bueno, felicito a la Academia Mexicana de la Comunicación por este evento. Gracias. Gracias, Tocayo. Gracias, Ricardo, por tu presentación. Bueno, yo empezaré diciendo que Internet es la vuelta a Babel. Desde muy distintos idiomas, desde muy distintos lenguajes, todos los seres humanos tenemos un punto de encuentro. Y eso es un tremendo reto, que por supuesto empodera a cada persona que con un simple teléfono puede convertirse en emisor y establecer de manera directa su punto de vista. Es una gran ágora la que tenemos. Por supuesto, es un reflejo de la sociedad de la que tenemos y pues algunos se asustan porque no tenían contacto con pues, el nivel cultural, educativo de nuestra sociedad, y es un encuentro directo, pero también de alguna manera distorsionado
por los tiempos y los intereses. ¿A qué me refiero? Vivimos momentos en donde la democracia liberal está en retirada. No son momentos en donde el valor de la tolerancia, la razón, sean predominantes. Es más, en la lucha política hoy predomina esta lógica, si leyeron este excelente texto de cómo mueren las democracias, en donde se ve la competencia entre partidos como guerra. Y entonces es una guerra en donde prácticamente todo está permitido y vemos que las redes sociales es un punto que amplifica estas dinámicas. Y lo que se hace es descalificar a las personas antes que entrar a un debate. Como bien decía Jimena, es una lucha entre partidarios contra adversarios, con muchos en donde se busca traer hacia sí a los observadores. Pero, sin embargo, es un instrumento en el que no solo no podemos renunciar, que tiene una gran capacidad o potencialidad hacia adelante. Entonces, es un reto civilizatorio el mejorar la calidad de discusión y comunicación en la que tenemos. Es correcto que se busquen formas para alertar las noticias falsas o la transmisión de odio, etcétera. Eso es correcto y es también parte de un aprendizaje. Como decía Enrique, las redes sociales son pues muy novedosas, tienen una década, un poco más de una década. Esperemos que vayamos también mejorando como sociedad y que sea un instrumento, insisto, también civilizatorio, porque cada vez más personas tienen acceso a ellos y no se ve fácil. Hay algunos que tiran la toalla y dicen, esto no es posible tener una discusión civilizada, racional, razonable, pero me parece que no hay que rendirse porque el instrumento está ahí y ese instrumento también puede servir a cosas fundamentales. Por ejemplo, la primavera árabe no se hubiera entendido sin las redes sociales y otras cuestiones. Y además, también es una forma de observar al poder. Y ese debería ser también un objetivo de toda comunicación, el poder estar sobre el poder, observando al poder. Y en eso también me parece que es fundamental. Entonces, hay luces y sombras en las redes sociales y lo que sí es que son fundamentales y me parece que su influencia seguirá creciendo. Muchas gracias, Fernando. Definitivamente hay una dualidad en cuanto a los efectos de las redes sociales. Nos han otorgado mucho, pero también nos han quitado algo. Lo importante sería saber con qué debemos quedarnos de las redes sociales, cómo debemos aprovecharlas para ser mejores personas, si es que esto es posible. Pero me gustaría continuar entonces con Luis Ángel Hurtado y conocer cuál es su percepción al respecto. Bueno, primeramente, buenos días. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Comunicación. Pues bueno, básicamente me gustaría hacer énfasis en que las redes sociales pues no son algo nuevo. Las redes sociales siempre han existido, en el sentido de que toda vez que nosotros hacemos interacción, ya sea con personas cercanas como nuestra familia, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, personas en nuestro vecindario, pues son redes sociales. Lo que ha cambiado ahora son los mecanismos o las herramientas que hoy en día se utilizan. Ahora las redes son sociodigitales que básicamente utilizan o hay una mediación en la cual necesitamos un puenteo, que es un dispositivo, en el cual pues básicamente nosotros nos conectamos a otro espacio, a un espacio público digital, el cual precisamente pues escapa muchas veces a las reglas o a la normatividad que nosotros teníamos o estábamos acostumbrados en las redes sociales, en la cual el espacio público tiene cierta normatividad y ciertas características. Ahora vemos estas redes sociodigitales que rompen todos los esquemas que se venían desarrollando, rompen esquemas de tiempo, rompen esquemas de espacio, rompen esquemas de fronteras, etcétera, etcétera. En ese sentido, vemos ahora un gran reto precisamente no solamente para los políticos o para los gobiernos, sino también para los medios de comunicación, porque precisamente las redes sociodigitales comienzan a fracturar el modelo de comunicación política que se venía gestando, en el cual los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión,
pues eran los encargados de mediar toda aquella información que en llegado momento los gobiernos y por supuesto los políticos ofrecían en sus agendas políticas. Los medios de comunicación tradicionales eran el mediador entre esta clase política y la sociedad civil. En ese sentido, las redes sociales vienen precisamente junto con Internet a romper esas barreras en las cuales pues la mediación que hacían los medios de comunicación comienza a desaparecer y comienza a fracturarse. Ahora vemos unas redes sociales que le dan o le dotan cierto poder a los ciudadanos, poder en el sentido de no solamente consumir información, sino también ser generadores de información y que esa mediación que antes tenían los medios de comunicación tradicionales se rompe y con ello ahora los ciudadanos pueden acercarse directamente pues, a sus gobernantes, a sus líderes de opinión, a la gente con la que sienten profunda admiración y cuestionarlos directamente, preguntarlos, tener interacción. Y en ese sentido viene el reto que hoy tenemos hoy en día, porque precisamente esa barrera se rompe y en el sentido de que ahora cualquier persona puede generar información y puede generarla en el sentido bajo la estructura que su entorno le desarrolla. En el viejo esquema de comunicación política, pues básicamente los medios de comunicación tenían toda esta capacidad para estructurar información con ciertas características, debía de ser corroborada, debía ser, llevar estructura dentro de los géneros periodísticos, debía de ser meramente acordada dentro de ciertas agendas dentro del grupo editorial, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que precisamente la información en las redes sociodigitales no tiene esas características. Cualquier persona puede conformar esta información desde la óptica de su realidad y puede inclusive creer en la información que ellos consideren. Por eso hoy vivimos unas sociedades polarizadas, sociedades que también están generadas a partir de un fenómeno que hoy en día nos está generando muchos problemas, no solamente a los gobiernos y a los medios de comunicación, sino también a la sociedad, que es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la desinformación digital y que también conlleva otro fenómeno que hoy en día también está generando muchos problemas, que es el fenómeno de la posverdad, en la cual los datos que antes tenían cierto valor o cierto reconocimiento y por tanto cierta legitimidad, hoy ya no tienen esta legitimidad. En ese sentido, las redes sociodigitales tenemos ese gran reto, es un reto que conlleva precisamente un poder, pero un poder que todavía muchos de nosotros no comprendemos. Muy bien, muchas gracias, Luis Ángel. De hecho, importante este tema, ¿no? Las redes han reconfigurado el modelo convencional de comunicación. Pareciera que extrañamos la figura de un gatekeeper, ¿no? De un guardián del contenido, ¿no? La línea editorial. Algunos probablemente no estén de acuerdo con eso, precisamente por todo lo que fluye. Hay quienes sí lo han expuesto, pero regresaremos al tema porque efectivamente una de las cuestiones importantes es la libertad que hasta el momento, ¿no? Con también las características que pueden tener los distintos canales, se han mostrado en las redes sociales, ¿no? Abordaremos más tarde este tema, pero quisiera escuchar ahora la visión de Ramón Mondragón sobre el tema. Ramón, ¿cuál es tu opinión con respecto a las redes sociales? ¿Cuál es su función más importante? Claro que sí, con todo gusto. Primero, saludarles a todos, agradecerle a la Academia la invitación y compartirles la experiencia y la visión que tenemos nosotros desde el lado de tecnología y de ciberseguridad, que es donde nos movemos. Como bien sabemos, una red social es una estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por uno o varios tipos de relaciones, como pueden ser relaciones de amistad, parentesco, temas económicos, intereses comunes, en el que experimentamos la esencia de la información que compartimos entre todos, ¿no? Las redes sociales hoy día son uno de los principales medios de comunicación al alcance de todos. Lamentablemente un medio no regulado, por lo que la información que podemos encontrar dentro de las redes puede ser inferida incluso por organizaciones que tienen fines de desestabilizar política económica
o socialmente a toda una nación o a todo un universo, digamos, en el contexto global. De esta manera, las redes sociales, a pesar de que aportan hoy día grandes issues importantes para la humanidad, como son esta comunicación, como la que estamos viviendo en este momento en épocas de crisis sanitarias, también nos aportan una serie de situaciones de riesgos que ponen principalmente en la mira a segmentos sociales vulnerables, como son la infancia, por ejemplo, o como es aquella población no informada, ¿no? Que toma como bueno lo que sea que se le presente en sus muros, lo que sea que se les presente en sus medios de comunicación. Aquí quiero recalcar un poco que durante esta época, orientado, digamos, al tema de ciberdelincuencia, se han incrementado hasta un 800% los ataques cibernéticos, por ejemplo, que todo esto también se da tomando información de las redes sociales principalmente, para poder vulnerar la seguridad, poder suplantar la identidad de una persona y con ello poder robar cuentas bancarias, extorsionar, entrar en temas mucho más complicados, ¿no? Las redes en sí hoy día, digamos, representan un gran reto de seguridad, principalmente para estos segmentos vulnerables como son la infancia. En tema de ciberacoso, por ejemplo, el tema de bullying, el tema de diferentes comportamientos de delincuencia organizada se han triplicado en esta época de pandemia, en la que los ciberdelincuentes están más activos. El acoso a la infancia ha crecido hasta un 75%, de tal manera que las redes sociales son un gran instrumento de comunicación, son un gran medio en el que todos tenemos poder para poder, valga la redundancia, compartir información con nuestros grupos afines, para poder discutir en grupos de opinión, para poder estar presentes y poder tener voz de manera global incluso. Sin embargo, también son un gran medio que aprovecha la delincuencia para poder extorsionar, robar, secuestrar. Ha habido casos en los que a través de redes sociales en menos de 12 minutos han sacado a niños de sus casas. En este contexto, nosotros tenemos analítica de redes profundas, porque las redes, digamos, también se viven en un mundo bajo, que es el de la dark web, el de la deep web, donde estas redes de comunicación, que son redes sociales, también están pensadas en temas de delincuencia, ¿no? La orientación o los ataques estructurales cibernéticos a través del tema de las redes es otro punto muy importante en esta materia, donde a través de algoritmos y de una serie de instrumentos programados orgánicos, podemos orientar a toda una sociedad. Y es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo hacer que en la red social de Luis Ángel aparezca un comunicado de Fernando, y entonces Luis Ángel lo da como bueno porque Fernando lo mandó, pero Fernando nunca lo mandó. A través de una capa intermedia pudimos determinar que hicieron una intromisión de data y publicaron data en el muro de Luis Ángel diciendo que era Fernando cuando Fernando nunca lo hizo. Por dar un ejemplo de el poder que tiene en este momento, digamos, el tema de la inferencia en cualquier sentido, los algoritmos hoy día pueden inferir a grandes poblaciones a través de este tipo de procesos, ¿no? De manera general, para mí esto es la red, es una oportunidad, pero también es un riesgo y muy alto. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante este tema de seguridad. Decía Marshall McLuhan en un libro que terminó su hijo por ahí en los 80s, porque Marshall murió el 31 de diciembre de 1980. Marshall McLuhan fue un estudioso del tema de los medios y escribió un libro llamado Las leyes de los medios, en donde planteaba una teoría, la tétrada, 4 leyes. 2 de estas leyes decían que los medios amplifican o extienden capacidades o funciones del ser humano, pero por otro lado reducen, ¿no? Reducen. Entonces ahí están precisamente estos aspectos que han comentado ustedes, lo que se ha extendido y también lo que se ha reducido, ¿no? Beneficios y costos. Pero me gustaría seguir escuchando sobre el tema. Le toca el turno a Guillermo Pérez Bolde, que ha trabajado también muchos años en este tema de las redes sociales. Guillermo, ¿cuál es tu visión? ¿Qué nos puedes decir con respecto a las redes sociales?
Muchas gracias, Fernando, y sin duda un gran abrazo a todos los miembros de la Academia Mexicana de Comunicación, gracias a todos los miembros del panel y a los que nos están escuchando. Yo creo que las redes sociales han venido a darle una oportunidad a todos aquellos que querían tener voz y no la iban a tener jamás. Imaginemos la realidad que estamos viviendo hoy hace 20 o 30 años, en donde supongamos que yo siento desde mi percepción y tal vez de mi familia y mis amigos que soy bueno para escribir o que soy muy bueno para salir a cuadro o que en el micrófono me escucho muy bien. Pues cuántas de esas historias se quedaron ahí y terminaron trabajando en otra cosa porque jamás pudieron llegar a un medio. Hoy estamos viviendo un momento en donde cualquier persona en cualquier lugar del mundo, de cualquier nivel socioeconómico, puede tener un micrófono a la mano, una cámara, incluso se puede volver mucho más famoso que un periodista consolidado, respaldado por un medio de comunicación serio. ¿Qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo el momento en donde la tecnología le puso en las manos el medio a la gente, se lo puso en la mano de tal manera que cada quien lo puede utilizar de la manera que quieran. Hoy tenemos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, si analizamos, les voy a poner dos ejemplos. Luisito Comunica, que es muy seguido, sobre todo por adolescentes y gente joven, y hay otro que está enamorando a los niños y adolescentes, que son los polinesios. Estos dos ejemplos, y son dos ejemplos de muchísimos que puede haber, son dos ejemplos de gente que empezaron a hacerse famosos, se hicieron famosos, la gente los sigue, son celebrities, y después consideraron estudiar alguna carrera relacionada a la comunicación. ¿Por qué? Porque primero se volvieron famosos, primero la gente los empezó a seguir y los hizo celebridades, y después se dieron cuenta que necesitaban esas bases de comunicación para poder realizar su trabajo. Hoy las redes sociales son un espacio de democratización de la comunicación en donde cualquier persona tiene acceso a ellas y puede manifestarse y puede opinar. Un ejemplo de esto son los memes y todas estas expresiones visuales que la gente realiza de manera individual, autónoma, y publica en sus propias redes sociales y se vuelven virales, la gente las comparte. Y un fenómeno que estamos viviendo es el de no evaluar el contenido que compartimos. Ya decía Ramón algo sobre eso muy interesante, en donde yo veo el encabezado de una nota y la comparto sin darme cuenta de qué estoy compartiendo, ¿no? Seguramente a ustedes les llegó el día de ayer un WhatsApp donde decía que la NASA iba a desplegar un satélite y midiendo la temperatura de la gente. Si lo vieron, seguro, ya por su cara veo a quién sí les llegó. Mucha gente lo compartió como algo serio porque ni siquiera entraron a leer de qué se trataba. Decía que al final de la nota decía que salieras desnudo porque iban a tomarte la temperatura del cuerpo, porque iban a medir qué ocurría en el planeta y la temperatura del planeta. Este tipo de cosas nos están sucediendo todos los días, una y otra vez, y hemos visto cómo gente muy seria ha caído compartiendo estas fake news. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que cualquiera tiene el medio, cualquiera cree y se considera digno de poder compartir la información, y entonces lo hace. O sea, no hay una restricción, no hay una moderación para poder hacer o no hacer ese tipo de acciones, ¿no? Hoy yo lo he repetido en muchas ocasiones, el periodismo ha sido una labor sin duda valorada y necesaria en la humanidad. Nada más que hoy estamos viviendo el verdadero momento en que la necesitamos. Si la necesitamos hace 100 años, qué bueno, hace 50 años, qué bueno, pero es hoy cuando necesitamos esa labor periodística, porque un mismo hecho visto por un ciudadano común y corriente y visto también por un periodista, el periodista va a ver otro tipo de cosas, se va a fijar en el hecho, se va a fijar en quiénes son los involucrados, en el impacto que esto puede suceder y un sinfín de cosas más que la simple persona con ojos de civil no va a ver, ¿no? Y el problema es que hoy en las redes sociales estamos viendo a gente sin una preparación comunicar cosas que tendrían que llevar un proceso analítico y de editorialización que hace precisamente el periodismo. Entonces, hoy estamos viendo cómo se democratiza el acceso a la información, se democratiza el poder publicar y el poder hacer lo que yo quiera. El problema es que nos estamos saturando y nos estamos llenando de información que en la gran mayoría de los casos en realidad no la necesitamos. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Definitivamente las redes le han dado voz a quienes no lo tenían, pero esto implica también responsabilidad para aquellos que están pues tomando el micrófono a través de estos canales digitales.
Quiero decirle a la audiencia que hoy nos sigue que pueden ir planteando preguntas para el panel. Nosotros las recibimos aquí en un chat especial y en unos minutos más las voy a compartir con los panelistas. Así que cualquier pregunta que tengan, aprovechando pues al panel de expertos que tenemos, pues será bienvenida. Vamos a una segunda ronda de exposiciones sobre este tema. Me gustaría escuchar ahora, porque nos queda claro pues cuáles son ya los costos y beneficios, digamos, ventajas y desventajas que han traído las redes sociales, pero me gustaría saber pues cuál es su visión con respecto al alcance, hasta dónde puede llegar esto, cómo están siendo utilizadas las redes por diversos actores ya de la sociedad. Se está reconfigurando el entorno político, económico, cultural de los diversos países, por supuesto como el nuestro, dada la introducción de estas redes sociales. Algunos de alguna manera han entrado un poco al tema, pero me gustaría aprovechar su expertise y conocer su visión. Así que vamos contigo, Jimena. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Fernando. Mira, parte del tema que han hablado los demás panelistas y con mucha razón es la cantidad de información que estamos recibiendo todo el tiempo. O sea, digamos que el término de infodemia vino a recolectar precisamente esa cantidad de información que todo el tiempo tenemos desde cualquier ámbito. Y tenemos obviamente desde los que nos mandan a través de un chat privado y que le creemos más porque se parece a una persona como nosotros, hasta un medio tradicional al cual, dependiendo de la filia y fobia que tengan, le van a creer o no le van a creer. Pero detrás de todo esto, y acuérdense que antes hablaba de gente de fake news, en realidad lo único que era falso es cuando mataban a Chabelo todos los domingos, eso sí es falso completamente. Todos los demás casos, lo que hemos venido viendo es que podríamos dividir esa información en 4 rubros muy grandes y que va dependiendo de si la información tiene especulación o no, si está especulando, y el impacto que esa genera. Y entonces, ¿esto qué afecta? Afecta en que dependiendo de la audiencia y de la persona que lo envía y el impacto que quiere causar, pues lo hace en ese sentido. Entonces, tenemos a 4 grandes emisores ahí. Tenemos, por ejemplo, al gobierno, que en este momento, con el tema de pandemia, son más especuladores, pero generan mucho impacto porque la gente está pendiente de las mañaneras y las de las nocturnas y todo lo demás. Tenemos gente como los medios o como los científicos o como aquellas personas que quieren posicionar los temas técnicos que tienen muy bajo impacto, o sea, la OMS la podemos poner ahí, en donde solamente la gente informada y la que está en círculo rojo lo ve. Tenemos las teorías de conspiración del otro lado, como el ejemplo que puso ahorita algunos de los panelistas, que pues, simple y llanamente lo que hacen es llevarnos a teorías de conspiración que lo que nos permiten es creer que tenemos una información más anticipada a la que tienen todos los demás. Y tenemos ya aquellos que llamamos como los iluminados que crean nuevas teorías. Entonces, parte del problema que tenemos actualmente, además de la cantidad de información, es en dónde estos cuadrantes cae cada una de esa información. Y alguna de las preguntas que por ahí ya he visto y que han intentado solucionar es, ¿qué hacemos nosotros como expertos dentro de los medios digitales para evitar que eso pase y para que no haya esa misma angustia que generan los medios digitales? Y aquí valdría la pena tenerlo como en 4 puntos principales. El primer punto es un tema de enseñarle a la audiencia en general a qué sí le tiene que creer y a qué no. Por ahí vi un meme que me pareció maravilloso ayer, que llegaba y le decía a un niño al papá, es que eso es falso. Y el papá le decía, pero es que piensa lo mismo que pienso yo. Efectivamente, eso es parte de lo que tenemos y de las cosas que tenemos que comenzar a cambiar. El otro lado es el tema de las plataformas, que por ahí hablaron precisamente del tema de la seguridad en las plataformas. Mientras nosotros seamos todavía mientras la publicidad siga siendo el medio por el cual se financian las plataformas, va a ser muy difícil que eso pase. Nosotros deberíamos ser los que pagamos por esas plataformas para decidir qué tipo de contenidos estaríamos nosotros viendo. El tema de regulación, ese es muy importante, pero está muy difícil regular una generalidad porque cuál va a ser el regulador real que lo va a generar. Pero sí tenemos que hacer, y ahorita aprovechando el tema de la pandemia, que haya entes específicos a nivel mundial que sí verifiquen la información. Alguna vez lo tratamos de hacer cuando
cuando el tema de elecciones, pero desafortunadamente esas iniciativas se fueron perdiendo porque no hay un poder económico detrás. Facebook lo está tratando de hacer y ya con expertos que lo van haciendo, Wikipedia lo hace, entonces digamos que para allá tendría que ser el futuro en general. Digamos que eso sería como lo principal en este tema específico sobre la angustia que tiene todo el mundo de cuál será la evolución de estos medios digitales. Muchas gracias, Jimena. Definitivamente uno de los aspectos importantes tiene que ver con aprender a leer estos nuevos medios. El problema es que no aprendimos ni siquiera a leer los medios convencionales. No hay pues una cultura de pues alfabetismo mediático como hay en algunos países. La verdad es que no en muchos, pero con la llegada de estos nuevos canales, pues el problema es mayor y definitivamente es un tema en la agenda. El cambio del modelo en las plataformas es otra cuestión importante, ¿no? Porque pues ellos se nutren de nuestros contenidos, nosotros somos uno de los principales, si no es que el principal producto. Entonces, una cuestión muy importante, el tema de regulación, de la cual también ya hablaba por ahí Ramón. Ahorita entraremos también quizá a detalle. En fin, son varios aspectos que deberíamos abordar, pero me gustaría escuchar ahora la visión de Enrique al respecto. Enrique, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Pues comentábamos hace un momento, o sea, hay una serie de factores que están transformando el panorama de las comunicaciones, generando pues preguntas sobre la calidad, sobre el impacto, sobre la credibilidad del consumo de los contenidos, y no solo en las redes sociales. Decíamos que también el propio periodismo tradicional está siendo cuestionado frente a circunstancias como las que vive hoy el mundo. Esta llamada infodemia, este concepto acuñado en el marco de esta crisis internacional del coronavirus, yo no sé si aquí se acuñó, pero por lo menos se puso de moda, pues refiere a este problema de desinformación que aumenta la propagación del producto de la desinformación, pues a una escala masiva. Técnicamente, pues es una epidemia de mala información, esta infoxicación que vivimos, mala información que propaga y posibilita una epidemia de datos falsos, errados, maliciosos, que propagan pues precisamente muchísimas millones de personas a través de este poder que les dan las redes sociales. Este espacio que, como mencionaba uno de mis compañeros panelistas, le abrió la puerta prácticamente a todo el mundo de poder decir y opinar sobre prácticamente todo, aunque no sepamos nada. Se trata de una nueva afección causada por la propagación de noticias erradas y que además han llegado a causar pánico. Teorías conspirativas que llevan, por ejemplo, que llegan por WhatsApp, declaraciones pues políticas, de posicionamientos oportunistas que muchas veces nada tienen que ver con la verdad. Vemos todos los días miles de videos y promociones de productos de oportunidad que se hacen presentes a través de las redes sociales, y hay que cuestionar y hay que aprender a ser mucho más selectivos en el consumo de la información, más ahora, como bien lo anotabas, Fernando, a través de las redes sociales. En los primeros meses del 2020, a partir de la aparición del virus, la firma de ciberseguridad Check Point señaló más de 4,000 sitios de Internet relacionados con coronavirus, que incluían palabras como corona, COVID, etc. Más del 50% de estos espacios eran maliciosos, dominios registrados además dentro de este periodo precisamente para malinformar o tratar de crear un punto de vista a favor o en contra de circunstancias y sobre todo en términos políticos. Entonces, los esfuerzos de las redes sociales para checar pues las articulaciones de todo lo que se genera en torno a temas tan delicados como ahora la salud, pues precisamente es un reto significativo y muy importante. A partir de que la propia Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, han tratado de trabajar de manera importante al lado de los grandes monstruos de las redes sociales, pues no estamos al margen de estas llamadas fake news. Sí hay desinformación y, por supuesto,
tenemos que tratar de aprender todos a generar una rutina personal de consumo con base en fuentes confiables, saber pues qué tipo de fuentes de gobierno, de organizaciones nacionales e internacionales, las propias academias o los referentes son expertas sobre los temas que realmente queremos buscar. Y el valor de la información contextualizada, con contenido perfectamente comprobado, con esa obligación que, pues ya lo mencionaban en el panel, antes se confirmaba en los medios tradicionales a través de una fórmula informativa tradicional y que hoy se liberan simplemente con reproducir y de repente se genera esta gran ola de desinformación y que por supuesto es todo un reto que hoy además está aparejado a términos como la economía mundial que está viviendo uno de los momentos más frenéticos de la historia, donde vemos pues cómo suben y bajan las bolsas de valores. Antes de la pandemia veíamos el desplome del precio del barril del petróleo. Y bueno, pues una serie de jornadas que tienen que ver con términos económicos y que desafortunadamente lo único que acercaron es a más nerviosismo, no solamente en los llamados mercados, en la fórmula individual de las personas. Entonces, yo creo que las redes sociales cada día tienen que tener una responsabilidad mayor en torno a la fórmula de consumo para que ese mismo consumo sea un poco la medida con la cual podamos ir acotando este tipo de propuestas informativas, positivas o negativas. Y por otro lado, coincido, volvernos más selectivos con la información que aparece en redes sociales, ¿no? Un gran reto, Enrique, porque si además le agregamos todo el tema de inteligencia artificial aplicada ahora a estos nuevos canales digitales, que por cierto va a ser motivo de nuestra segunda mesa para quienes nos gusten acompañar o continuar, pues ahí se va a tocar este tema. Vamos ahora con Fernando. Fernando, tú que te has movido, que te mueves, de hecho, en el entorno político, ¿cómo dirías que se ha reconfigurado o las redes sociales han reconfigurado este entorno, ¿no? ¿Qué es lo distinto con respecto a lo que sucedía anteriormente y sobre todo hacia dónde crees que se puede mover todo esto? Bueno, es que habrá que ver, hay que quizás hacer más énfasis en la contradicción. Efectivamente, las redes sociales son una gran herramienta democrática porque establece una comunicación directa, horizontal y autónoma a todos. Manuel Castells, cuando vislumbraba apenas lo que esto podría ser, desbordaba de optimismo. Y sin embargo, en su ejercicio, no siempre sirve a la democracia. Incluso a su contrario, porque también hay instrumentos de censura fuertes. No solo porque si alguien asoma la cabeza, pueden venirte hordas de troles y de bots a lincharte. Eso que pasa con cualquier periodista que hace una pregunta incómoda en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, eso sucede. No es espontáneo, es operado y también en sentido contrario, ¿no? Eso es un ejercicio real, pero no solo eso, también pueden destruir reputaciones en un momento. Ahora parece que existe el delito del proceso. Y si alguien hace una opinión políticamente incorrecta, puede perder su empleo. Y se ha pasado, y eso ha sido algo que ha ocurrido de manera recurrente. Más personas pierden su empleo simplemente por opinar, ¿no? Parece que la opinión puede ser más punible en los hechos que los propios actos de las personas. Y eso inhibe el Pero bueno, también hay que decir que es un aprendizaje y tenemos que ir, y la sociedad tendrá que ir aprendiendo con ciertas medidas a distinguir y verificar la información. Pero también hay elementos que nos hacen ver o contener el optimismo y pensar que eso es algo que puede darse simplemente con su ejercicio, porque desde los mismos gobiernos se impulsan muchas veces las mentiras, ¿no? Simplemente hay que ver los mensajes que ya le puso Twitter a Donald Trump, ¿no? Pero no solo es Trump, es Bolsonaro, es Andrés Manuel, es Maduro, es Ortega, y si vamos en el extranjero es aquí, porque también las redes sociales
dieron otro boom a la propaganda. Y la propaganda es poderosísima y busca más que nada mover obviamente los hilos del sentimiento, de la motivación y no necesariamente la razón, la inteligencia, los datos, la evidencia, etcétera, ¿no? Entonces, y qué bueno que además cada vez se vayan haciendo instrumentos. Me gustó mucho la experiencia electoral de que hubo un verificado un verificado de periodistas independientes para tratar de ver qué era verdad, no, etcétera. Eso puede, por supuesto, ayudar, pero también tendrá que ser un personaje. Pero finalmente las redes sociales son un instrumento, y un instrumento se puede usar para bien, para mal, para regular, y eso pues tendrá el mismo desarrollo de la humanidad. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que no necesariamente hay un progreso, no necesariamente vamos hacia la mejora. Y creo que de esos hay ejemplos muchos. Entonces, sin eso, pero simplemente diría, no es un instrumento del que podamos no solo prescindir, simplemente debiéramos también valorar en toda su potencialidad y tratar de verlo como eso, como un reto y pueda hacer efectivamente el poder a las sociedades y que haga de esto pues una más democrática, más participativa, mejor, ¿no? Muy bien. Y que además sea un instrumento de igualdad, porque en la medida que tengamos también puede ayudar, ¿no? Muy bien, te estuvimos perdiendo al final, pero sí alcanzamos a escuchar y estoy de acuerdo contigo, Tocayo, en varias cosas. Jimena también ya lo había apuntado, este tema de la verificación, de tener una instancia que pueda darnos certeza sobre la información que fluye. Al respecto de lo que planteabas, recordé también, tú decías de esta visión primero optimista que tuvo Manuel Castells, recordaba también la doctora Sherry Turkle del MIT, que fue portada de esta revista Wired, muy emblemática del entorno digital y que hablaba maravillas de lo que nos esperaba hace algunos años. Y si ustedes leen las últimas declaraciones, ha cambiado completamente esa percepción, ¿no? Quizá, pues ahí está precisamente esto que abordábamos en la ronda pasada, ¿no? Costos y beneficios ligados al tema de las redes. Ahora, esto que planteas, pues las redes son un instrumento. También me hace recordar las ideas de Jacques Ellul sobre la neutralidad tecnológica. Él decía, no hay neutralidad tecnológica porque cada canal digital tiene su propia estructura y sintaxis que le genera un propio sesgo. A lo mejor es que no hemos descubierto muy bien esa estructura y sintaxis que traen los canales digitales y que impiden que puedan ser pues completamente neutrales, si esto es posible. El tema de la destrucción de la reputación, esto que planteas, Tocayo, muy, muy importante. ¿Cuántas personas han perdido sus trabajos, como bien decías, y cuántas seguirán en este esquema? Porque las organizaciones han comentado que uno de los aspectos a los que miran para poder contratar a una persona es precisamente los perfiles de redes sociales. Algunos gobiernos, ¿no? Lo conocemos perfectamente, para el tema, por ejemplo, de la emisión de otorgar una visa, ahora te piden que pongas tus redes sociales para analizarlas. Entonces, hay que tener esto, creo que lo que nos hace es deber tener más cuidado en lo que publicamos en las redes sociales. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, me gustaría, toca el turno a Luis Ángel, ¿verdad? Sí. Así que adelante, Luis Ángel, te escuchamos. Gracias, Fernando. Bueno, primeramente quisiera ahora abordar dos ópticas. En el caso de las redes sociodigitales, buscando enriquecer un poco más el debate, en este sentido de que precisamente cuando llega Internet, Internet llega como este medio precisamente que nos da la esperanza, nos da cierta equilibrio, cierta comodidad en llegado momento, porque precisamente Internet llega como ese medio que da posibilidades para democratizar dos ambientes. Primeramente, la información, en el cual el usuario ya tiene la gran posibilidad de acceder a una gama infinita de información
en la cual no propiamente es información que se genere en su entorno social o en su nación, sino que propiamente Internet llega con esta cadena, digamos, de sucesos en el cual permite consumir información de cualquier tipo. Esto da lugar a otro elemento que básicamente viene ligado con el derecho a la información, que es el derecho a la libertad de expresión, que básicamente Internet no solamente nos ve como un ente pasivo, sino que nos ve como un ente activo. Pasamos de un modelo en el cual los actores receptores, que en este caso es la sociedad civil, empiezan a cobrar cierta relevancia, empiezan a cobrar cierta voz, y con ello llegan también muchos temas que antes no se trataban en los medios de comunicación tradicionales. Vemos que temas como el derecho a las minorías, la equidad de género, el derecho al medio ambiente, el derecho a los animales, etcétera, etcétera, empiezan a llegar precisamente con toda esta ola democratizante de Internet, en el cual precisamente no solamente accedemos a información ilimitada, sino que también vemos que podemos generar información de temas que antes no eran retomados en los mismos medios de comunicación tradicionales, y que muchas veces estos temas comienzan a tener cierto impacto o a generar una agenda que busque democratizar o mejorar la convivencia social. Entonces, bajo esa lógica, vemos que Internet también permite la generación de redes, las cuales congregan a muchas personas bajo estos esquemas o estos temas. En ese sentido, empiezan a cobrarse dimensiones en las cuales estos actores se dan cuenta del poder que empieza a emanar precisamente de la organización que Internet les permite. Una organización mucho más rápida, mucho más accesible y sobre todo con un mayor impacto. Y esto empieza a propiciar ciertos movimientos de ciberactivismo que son popularmente conocidos, que van desde las primaveras árabes, el movimiento de los Occupy Wall Street, el movimiento del 15M en Madrid, hasta llegar al 132 en México. Y esto también, por una parte, se ve enfocado precisamente a la democratización de la información y precisamente también a la democratización de la libertad de expresión, y en la cual empiezan a verse resultados en los cuales precisamente el usuario o los ciudadanos empiezan a exigir mejores gobiernos, empiezan a exigir mejor calidad informativa a los mismos medios de comunicación, y con ello empieza a dotarse de cierto poder o de cierto presión que antes la sociedad civil no tenía o tenía solamente bajo ciertos esquemas. El año pasado vimos movimientos de ciberactivismo en toda América Latina que precisamente cuestionaban las medidas que llevaban a cabo varios países o varios gobiernos. En ese sentido, esto generó pues mayor debate público, debate de lo público, de las decisiones públicas, pero también trajo, así como llegaron estos olas de mensajes o de temas que antes no eran retomados en los medios de comunicación tradicionales, también trajo temas que ya habíamos erradicado o pensábamos que habíamos erradicado. Temas como que van alrededor de la discriminación, temas que van alrededor del racismo e inclusive temas de odio que básicamente han enardecido las redes sociodigitales, y con ello vemos ahora el espacio público digital en diferentes redes sociodigitales dividido, polarizados, y que ahora se reduce el debate público a una fórmula sencilla que es o amigo o enemigo, o estás conmigo o estás en mi contra. Y básicamente esto ha generado que todas aquellas personas que no piensen como yo, entonces automáticamente se vuelven mi adversario. Y esto también conlleva y va de la mano con el tema que hoy nos compete, que son los linchamientos digitales o todo lo que tiene que ver con la reputación online. En ese sentido, si antes yo admiraba a cierto artista, a cierto activista o a cierto comunicador,
al momento de que vemos que no comparte nuestra forma de ver el mundo o no comparte nuestra forma de pensar o de informarnos, se vuelve automáticamente en nuestro adversario. Y ese adversario en ese momento no recibe un debate o una serie de argumentos que se basan a partir de ciertas lógicas o ciertas construcciones que abonen al debate público, sino vemos más bien argumentos que tachan o están suscritos en lo que es la discriminación y muchas veces el odio. En ese sentido, vemos ahora que Internet nos trajo muchas ventajas, pero hoy estamos viendo que precisamente estamos debatiendo porque precisamente la sociedad, al ver tanto poder, hoy no sabe qué hacer con él. Es que probablemente, Luis Ángel, no nos habíamos percatado de este efecto amplificador que tienen las redes sociales. Me gustó este ejemplo que haces del artista, ¿no? Veíamos a la figura, pues sabíamos poco, quizá esa figura, o lo que sabíamos, pues estaba muy bien controlado, ¿no? Por pues, distintos estrategas. Sin embargo, ahora lo vemos a través de las redes, y de repente como que se amplifican aspectos que desconocíamos, para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. El problema es cuando esto es para mal, porque se pierde precisamente esa idea, esa conceptualización que teníamos de la persona. Una cosa muy interesante, ya lo platicaba también anteriormente Fernando al respecto, ¿no? La reputación. Pero bueno, continuemos. Me gustaría escuchar, Ramón, tu visión al respecto. Y sobre todo, ahorita tú planteabas esta idea y nos han llegado algunas preguntas que vamos a tocar en lo particular. Si para controlar esto tú estás a favor de una regulación y si se pudiera regular la red social sin afectar su propio desarrollo. En fin, nos gustaría escuchar tu opinión. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Primero retomando un poquito el tema de para qué se utilizan las redes sociales, ¿no? En este contexto, el principal objetivo de las redes sociales es el conectar con personas y tener acceso a información. Dicho un poco esto, o podemos categorizar un poco cuáles son las principales funciones u objetivos que tenemos como personas cuando o nos conectamos o nos damos de alta en una red social, ¿no? Y una de estas principales es para estar en contacto con amigos, que es como un tema de tendencia, nos perdemos de mucho si no tenemos comunicación con los amigos, mantenerse al día con noticias y eventos actuales, donde, dicho sea de paso, es muy, muy importante tener claridad de la fuente, ¿no? Para evitar toda esta ola de pandemias de fakes, ¿no? Que se dice por ahí que hay siempre detrás de una pandemia sanitaria una pandemia de fake news, ¿no? Entonces, la fuente es importante. Muchas veces las redes sociales se utilizan para rellenar el tiempo libre como un medio de ocio. También, digamos, es una de las funciones por las que estamos conectándonos a la red, para encontrar contenido divertido, de entretenimiento, para hacer networking con otras personas. Muchas redes que fueron creadas incluso para poder reunir perfiles profesionales y poder hacer sinergias en materia de negocios. También, digamos, para compartir información con nuestros seres queridos, que de otra manera no lo pudiéramos hacer, como son vivencias, fotografías, videos. Esto es otro de los usos importantes de las redes sociales. Dentro del contexto en el que nos encontramos, compartir mi opinión, ¿no? Compartir lo que yo pienso, lo que yo siento, expresarme, tener ese micrófono abierto global, esa posibilidad de expresarme, ¿no? Para investigar, encontrar productos, soluciones, es otro de los temas por los que utilizamos las redes sociales. Hoy día nos hemos dado cuenta que de pronto a través de Facebook se vende más que a través de una tienda de comercio electrónico montada, ¿no? Y conocer gente nueva. Hay herramientas, de hecho, que están enfocadas 100% en temas de encontrar pareja o encontrar amigos o otro tipo de relaciones, ¿no? Es importante recalcar que las redes tienen cosas muy positivas como las que hemos estado comentando, pero también cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso son utilizadas por grandes intereses políticos, económicos, sociales para orientar e inferir la percepción de las personas. Aquí lo decíamos un poco, a veces conocemos o parece que conocemos a una persona, pero una vez que somos inferidos por información que posiblemente ni siquiera sea información real, cambia nuestra percepción, ¿no? De esta manera podemos cambiar a toda una población de forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, el ataque
antisistémico que se vive siempre en las redes sociales, siempre está poniéndonos en contra de algo o de alguien. Son formas en las que estas organizaciones nos cambian de visión política, religiosa, socioeconómica, de tal suerte que nuestra percepción de las cosas cambian cuando somos inferidos a través de los medios digitales. Y bueno, esto se logra a través del uso de bots, agentes orgánicos, incluso o se generan algoritmos en los que los bots, que ahora se les llama de una forma más estructural como agentes orgánicos, tienen capacidad de compra. Imaginen un algoritmo que tiene acceso a PayPal o tiene acceso a cuentas bancarias y de pronto compra publicidad para poderse él posicionar. Cuando estamos hablando de un bot, aquí ya estamos integrando inteligencia artificial, estamos creando un perfil falso que hoy día tiene 5,000, 10,000 o 30,000 seguidores y de pronto creamos 1,000 perfiles falsos que tienen esa cantidad de seguidores, de los cuales muchos de estos seguidores también son bots. Se están creando redes de bots que te ayudan a orientar a las personas y en otro de los casos, una parte de estos seguidores de estos bots son personas. Entonces, si tenemos una red articulada por un algoritmo de ataque estructural como este que estoy comentando, de pronto puedes tener a 50,000 perfiles falsos y a 50 millones de personas reales siguiendo a estos perfiles, ¿no? Por el tema de la delincuencia organizada también son utilizados los medios digitales como las redes, ¿no? Para organizar delitos, lo comentaba la dark web, para anclar a personas, para todo lo que es trata, ancla, acoso, robo de identidad. Todos estos son temas adversos, digamos, evidentemente además de la desinformación, que han ocasionado en algunos países incluso la caída de sus gobernantes, ¿no? Hablando un poco del tema de las primaveras. En el contexto de la regulación de hecho está contemplada dentro de los países. Hoy día se regula el espacio aéreo, el espacio terrestre, el espacio marítimo. El espacio cibernético también es un instrumento que puede llegar a regularse. Lamentablemente no se han puesto de acuerdo a nivel global, por lo que estas regulaciones pueden llegar a aplicar a nivel local, pero mientras no haya una organización de una regulación a nivel global, no va a ser posible tener un control o tener, digamos, una mejor organización de lo que es real y no es real dentro de este medio. Se cree que para que esto suceda podrían pasar decenas de años. Es más factible que se puedan llegar a tener regulaciones locales donde se le dé un valor al espacio cibernético, como lo estoy comentando, ¿no? Así como hoy día regulamos nuestro espacio aéreo, o por qué no podríamos regular nuestro espacio cibernético. Evidentemente la regulación siempre trae sus demoles, ¿no? Creo que habría que considerar cierto tipo de componentes aquí, porque es de suma importancia entender que no se trata de pues quitarle esta herramienta a los individuos, a las personas, sino más bien de poder tipificar en muchos de los casos los actos delictivos que se están presentando en esta materia, donde les comento que nosotros desde el área cibernética sabemos de situaciones muy, muy complejas de seguridad que se están viviendo a través de las redes, que si existiera una regulación, estos temas estarían tipificados y entonces podrían meter a la cárcel a estos delincuentes que están anclando a niños, ¿no? Que están haciendo el tema de grooming, que es acoso con fines sexuales de los pequeños, o simplemente que están robando tu identidad y están poniendo en jaque a los jóvenes. Sé de jóvenes que se han tratado de suicidar y a otros se han suicidado por este robo de identidad y por cyberbullying que les hacen a través de sus redes. Cuando hackean sus redes, principalmente son amigos que tienen sus accesos o pueden adivinar sus accesos y publican fotografías, informaciones que los exponen frente a una sociedad. Y como ahora la reputación digital resulta hasta más importante que la reputación física, pues lamentablemente esto los lleva hasta cometer algunos temas contra la vida, ¿no? Esta es mi aportación de manera muy general. Las redes, sin duda, es un área de mucho interés para nosotros dentro de lo que hacemos a nivel global. Nosotros operamos en 9 países con oficinas y más de 70 con proyectos, y tenemos una de las agencias de ciberseguridad más acreditadas a nivel global, una de las 5 más importantes a nivel global, y con orgullo empresa nacida en México. Muchas gracias, Ramón. De hecho, 2 cuestiones importantes. Una, comenzamos muy bien con el tema de la legislación. Yo me acuerdo en México
Esto fue el 29 de mayo del 2000. En ese tiempo, el presidente Ernesto Zedillo presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones en materia de comercio electrónico. Y esto creó un marco precisamente para estas operaciones de comercio. Se convirtieron 7 días después en ley, ¿no? Entraron en vigor. Se reformó el Código Civil, se reformó el Código de Procedimientos Civiles, se reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código de Comercio, entre otros aspectos. Y así hubo una cadena posteriormente de reformas en esta materia, ¿no? Pues la cuestión digital. Sin embargo, al tema de la información no le hemos entrado. Será porque esta garantía que tenemos en el artículo 6º y 7º de la Constitución es tan preciada y nadie le ha querido entrar, o no sé, es algo que podríamos después discutir. Y sobre el tema de los bots, pues yo nada más recordaría que precisamente Yuval Noah Harari, catedrático de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues ya nos ha alertado también de estos temas, ¿no? ¿Qué puede pasar con la proliferación de la inteligencia artificial cuando todavía ocupe más espacio en estos canales? Entonces, muy interesante tu propuesta. Vamos con Guillermo. Guillermo, tú eres experto también en el tema de reputación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ya varios de los panelistas pues han platicado sobre los posibles peligros, pero tú, ¿qué has visto sobre este tema? Bueno, yo creo que algo importante aquí es definir que la reputación no es lo que yo digo de mí mismo, sino lo que otros opinan sobre mí. Y esto aplica para personas, para marcas, para gobiernos, empresas, en fin, para todo lo que podamos referirnos y poner un calificativo. Los restaurantes tienen una reputación, las empresas tienen una reputación, los productos tienen una reputación y obviamente también las personas. Y hoy estamos viviendo un momento complicado en ese sentido porque hoy la reputación es mucho más frágil de lo que era antes, ¿no? Hoy la reputación se va construyendo con el tiempo y se va destruyendo en segundos. Y aquí hay un tema que es importante hablarlo porque hoy estamos en un momento en el momento cumbre del activismo de sofá, en donde la gente se sube a los temas, se involucra en los temas, participa en los temas, sentado cómodamente en la sala de su casa, con un celular en la mano. Hoy ese momento ya no solo es ese activismo de salir a la calle con una pancarta a reclamar sobre el tema que tú quieras, sino ahora ese activismo se ha vuelto muy activo, pero desde casa. Y la reputación de las personas, de las marcas, de los gobiernos, tienen una situación muy importante. Hoy no solo se trata de ofrecer un buen producto, hoy no solo se trata de gobernar bien, hoy no solo se trata de dar un buen servicio, también está en la manera como se comunica. La comunicación no ha perdido vigencia y no ha dejado de ser el centro de todo esto. Hemos visto ejemplos muy claros de presidentes, de gobernadores, de alcaldes que hacen un muy buen trabajo, que están comprometidos con el pueblo, con el gobernado, con su entidad, pero son muy malos comunicando y la gente se queda con la idea de que no hicieron nada. Y en cambio hay gobernantes que regalan una manzana a la gente y parece como si le hubieran regalado todo el camión entero de manzanas. Entonces, depende cómo se comunique, depende de la manera como llegues a la gente, pues eso va a afectar de manera directa para bien o para mal a la reputación. Y hoy hay que pensar muy bien cómo estamos y en quién estamos poniendo nuestra reputación. Hoy está sucediendo que la gente busca, por ejemplo, yo busco sobre una persona, sobre una empresa y la busco y pues, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro lo más relevante que hay sobre lo que estoy buscando en esos lugares. Y el problema es que muchas veces lo más relevante es negativo. Entonces, hoy tenemos que cuidar no nada más la parte del buen servicio o buen trabajo que hacemos como empresa o como gobierno, también tenemos que cuidar el cómo se comunica y también tenemos que monitorear, estar pendientes de qué es lo que se está diciendo y qué cambios puede haber, porque en ocasiones tal vez estamos controlando muy bien las primeras dos, cómo lo hago y cómo lo comunico, puede haber un tercero que esté opinando y haciendo un trabajo negativo en nuestra contra. Tenemos que hacer un trabajo en cualquier nivel, sea personal, empresarial o de gobierno.
tenemos que hacer un trabajo de monitoreo y de seguimiento. Nosotros acá en el Reputation Digital Institute publicamos periódicamente algunos estudios precisamente sobre reputación digital y vimos, por ejemplo, cuando publicamos el último reporte sobre gobernadores, cómo los gobernadores no están ligados propiamente a hacer un buen trabajo para que la gente tenga una buena percepción de ellos, sino es la manera de publicar, es la manera de comunicar, es la frecuencia y la manera como publican. No es saliendo todos los días en la mañana haciendo una conferencia como la gente tiene una buena percepción de ti, es comunicando de manera correcta, organizando incluso la comunicación entre los que tienen que hablar dentro de un gobierno. Si estamos hablando de una empresa, el cómo se comunica, cómo se responde. Recordemos que hoy las redes sociales son ese medio de comunicación interactiva en donde yo cuestiono a la empresa sobre los productos y los servicios, sobre lo que me da, y yo le puedo cuestionar si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, y le puedo preguntar cosas, cosa que las empresas y los gobiernos no estaban preparados. Antes la comunicación era, yo la emito, y pues ya después voy captando mediante otras herramientas qué opina la gente, mediante focus group, encuestas, en fin, voy captando qué dice la gente. Hoy la respuesta ante cualquier acción de gobierno o empresarial se recibe en segundos, en cuanto está dándose, inclusive en vivo. La gente incluso en un evento está transmitiendo en vivo, está capturando en video, está tuiteando, y esto es algo que mueve la reputación digital. Entonces hay que estarla monitoreando, hay que estar pendientes de lo que se está diciendo y estar sin duda teniendo planes bien estructurados sobre cómo vamos a manejar nuestra reputación, lo que se conoce como ORM, Online Reputation Management. ¿Cómo vamos nosotros a planear nuestra reputación en función de lo que estamos investigando, analizando? Necesitamos tener alertas de primer nivel que nos digan en tiempo real cuando una situación de riesgo se está dando para poder tomar acciones y obviamente tomarlas en la decisión correcta. Así que la reputación hoy tiene un foco de atención muy importante en gobiernos y empresas y sin duda también para nosotros. Hay que ponerle toda la atención, comenzando por monitorear, analizar esa información y después tomar acciones concretas. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Pues vamos ahora a tomar algunas preguntas. Tenemos bastantes preguntas de nuestra audiencia. Vamos a romper con el modelo. Yo lo que les pediría a los panelistas para darle cauce al mayor número de preguntas es que tratemos de ser breves en la respuesta y así pues vamos a poder tomar muchas de las preguntas que tenemos. Decía, ahorita me acordé, Neil Postman, un catedrático de la Universidad de Nueva York, que le parecía muy ridículo el formato de debate televisivo, ¿no? Político, porque se establecía un tiempo, ¿no? Que cortaban las ideas y planteaba como en 2 minutos le piden a una persona que resuelva un problema que tiene siglos, ¿no? Bueno, pues ni modo, es la sintaxis, es la estructura del medio, vamos a tener que lidiar un poco con esto, pero así le vamos a dar cauce a las preguntas. Y voy a comenzar con esta que tiene que ver precisamente con el tema de la reputación. Algunas se han tocado ya como parte, o se han respondido ya como parte de sus exposiciones, pero quisiera pues que ahondáramos un poco más en esto. Nos hablan de la reputación en esta primera pregunta y nos dicen si alguien nos pudiera dar pues un ejemplo de manejo incorrecto, ¿no? Que ya ahorita Guillermo lo daba de forma general, pero algún modelo, puede ser de este país o de cualquier otro, en el que pues se haya trabajado mal este tema y que le haya costado caro. ¿Alguien de ustedes quisiera pues dar un ejemplo? Adelante, Jimena. Gracias. Mira, te voy a dar uno bueno y uno malo. Y pensando en el tema específicamente de la pandemia, empecemos por el bueno. Todas las cadenas de suministro, aún a pesar de todo lo que estaban diciendo sobre temas de saqueos y demás, digamos que las cadenas se posicionaron como nunca se habían posicionado en 2 temas. Uno, en que no iba a haber desabasto de alimentos, que es la primera preocupación que tenía todo el mundo, y la otra es que estaban trabajando no solamente para poderlo hacer, sino para tener seguridad en las plantas, en la logística y en todos los lugares. Y eso los posicionó tanto a las cadenas que entregan, como a los que hacen los productos y los llevan, como a las cadenas, a las plataformas que nos llevan los alimentos a las casas. Ese es un muy buen ejemplo. Pero del otro lado, y entonces ahí tienes a cualquiera del que quieras, o sea, desde
desde una marca como Walmart hasta una marca como Bimbo, ahí tienes a todas ellas metidas. Ahorita hay una cosa más y fue el tema de donaciones, que todas ellas se sumaron para hacerlo. Y una mala es todos aquellos que entendemos, y ahorita con mayor razón, que va a comenzar a haber más despidos de los que hay, que tienen que acortar, ¿cómo se saca? Horarios de trabajo y todo. Pero sí hubo algunas que ni siquiera habíamos empezado, todavía no nos habían mandado a confinamiento y ya estaban despidiendo a los trabajadores. Eso implicó dos cosas. Uno, que no hubo empatía específicamente con el tema y adicionalmente que no prepararon al mercado para despedirlos. Esto fue el caso específicamente de Alsea, que fue el primero negativo que tuvimos en este tipo de pandemias. Entonces, lo que hay que trabajar en ambos es primero entender cuál es la angustia que tienen o los miedos que tienen los consumidores y en general la audiencia en general, y sobre eso ya generar una estrategia antes incluso de comunicarlo, que fue lo que les pasó en este caso. Muy bien, buenos ejemplos. Gracias, Jimena. Vamos con esta otra pregunta. Creo que ahí Ramón y Fernando, sobre todo, podrán responder. Por supuesto, está abierta a quien también quiera ahondar al respecto. La pregunta es, ¿cómo regular la red, si es que es posible, sin eliminar, la neutralidad de la misma? Fernando, ¿quieres responder? Lo que pasa es que, claro que tiene varios riesgos. Hay autoritarismos que han utilizado las mejores causas para también censurar en política, ¿no? Venezuela, cuando hizo su regulación, pues, hablaba de parar la pornografía infantil. Todos estamos de acuerdo en eso, pero esa es como la coartada para también ir contra las opiniones que les parecen incómodas. Estamos viendo cómo desde el púlpito presidencial aquí en México se presiona a las plataformas para censurar voces equivocadas cuando, por cierto, quizás el principal productor de infodemia en México sea la propia presidencia de la República, ¿no? Y no es algo solo en México, insisto, no es casual que la prensa internacional ponga en el mismo costal a Trump, Bolsonaro y a nuestro presidente, ¿no? Precisamente por esa tendencia de enfrentar a los medios tradicionales como si fueran enemigos, usar las redes sociales, pero también usarlas tratando de desequilibrar el terreno. ¿Podría hacerse una regulación? Pues sí, pero hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo a tientas y respetando siempre pues, la libertad de expresión, porque vaya que es una tentación autoritaria también querer controlar la comunicación en las redes, que es lo que menos controla el poder, es lo que quisiera de alguna manera tenerlo, y hay que tener mucho cuidado. A veces es preferible los excesos de la libertad a lo pernicioso de la censura, ¿no? Muy buen punto. ¿Alguien de los panelistas quisiera agregar algo más al respecto sobre la regulación? Ramón, tú habías tocado el tema. ¿Quisieras comentar algo más al respecto? Sí, yo creo que la regulación se tiene que lograr en los diferentes países, arrancando por segmentos, ¿no? Principalmente buscando detener el tema de la delincuencia. Obviamente ese es como uno de los principales issues que nosotros hemos propuesto en diferentes mesas de trabajo en el Congreso, lo hemos planteado, sin buscar, obviamente, invadir ese espacio personal que es la libertad de expresión. Lo nuestro va más orientado hacia poder captar y tipificar los delitos cibernéticos, a querer coartar, digamos, la libertad de expresión. La tecnología ya lo permite, es un tema más bien de regulación pues, institucional, legislativa, para poderlo regular, porque hoy día ya filtran toda la data de una nación, o sea, los grandes backbones por donde pasa toda la información tienen este nivel de filtrados. Y esto lo pongo como ejemplo muy sencillo. Cuando tú empiezas a buscar algo en una red, automáticamente te aparecen 1000 productos o servicios relacionados con eso que estabas buscando, ¿no? O sea, hoy día ya te vigilan, ya hoy día tienen información tuya. Obviamente todo esto se usa más para temas mercadológicos. Sin embargo, si le pegáramos un poquito al cibercrimen en este contexto o de las regulaciones, creo que por ahí podría comenzar, por esa parte. Por ejemplo,
Hoy día cuando una nave sobrevuela tu espacio aéreo y no tiene permiso, pues tiene consecuencias, ¿no? Hoy día cuando alguien comete un delito a través de Internet, pues no está ni siquiera tipificado, ¿no? Entonces, por ahí es donde nosotros estamos aportando la tipificación de los delitos cibernéticos y por ahí arrancaría un poco esta parte de la regulación, que hay muchos países donde ya está regulado. Esa parte del cibercrimen se regula. Lo que obviamente no se ha logrado, y creo que eso no va a pasar en decenas de años, es la parte de tratar de coartar la libertad de expresión de las personas, porque obviamente atenta contra nuestro principal objetivo dentro del tema de comunicación abierta al que tenemos acceso. Muy bien, pues tendríamos que mirar hacia el Código Penal. Tenemos ahí el tema, la figura del daño moral en el Código Civil, artículo 1916, también para cualquiera que sienta que a través de la información han vulnerado o le han dañado su imagen, su decoro, su reputación, su honor, como lo establece el propio artículo. Pero coincido también con lo que comentaba mi tocayo anteriormente, hay que entrarle con pinzas al tema de regulación porque está de por medio pues esta garantía de la libertad de expresión. Guillermo quería comentar también al respecto, así que adelante, Guillermo. Gracias. Efectivamente, este no es un tema nuevo. Los gobiernos han querido tomar acción en cuanto a qué sale y qué no sale a través de las redes sociales. Hubo ya varios intentos. Tú recordarás, Fernando, en alguna ocasión dentro de la Asociación de Internet se tocaron esos temas. Uno de los temas venían temas de regulación sobre que tenía que haber un control sobre la información que circulaba en las redes y que no cualquiera iba a poder tener esa libertad. Hemos pasado por cualquier cantidad de versiones de intentos de regulación. Recuerdo que en aquel entonces era el 2013, 2014, desde la Asociación de Internet, impulsamos un tema que iba contra la regulación, y lo que nosotros impulsamos en aquel entonces, junto con otras asociaciones relacionadas al tema de Internet, fue la autorregulación. Y esto fue algo que dejó un poco tranquilo al gobierno en aquel entonces. Con eso se calmó en la Cámara de Diputados el que saliera esta ley. Pero este es un tema importante porque la autorregulación yo creo que es el principio de lo que debe de establecerse como, pues no sé si un reglamento al final, pero sí un manual de mejores prácticas. Cada una de las redes sociales tiene sus directrices de qué sí y qué no se puede hacer. De hecho, de estas directrices es que Twitter en estos días pasados le aplicó a Trump no borró sus mensajes, solo les puso una advertencia y los ocultó para que la gente tenga que darle clic para poder verlos, para que no estén tan a la vista, ¿no? Esto es algo inédito. Ahora, nunca habías visto que un medio se le aplicara a un gobernante de esa manera y pues lógicamente estamos viviendo un momento histórico porque ahora es una lucha entre quién controla a quién, ¿no? Lógicamente, si al final buscan controlar, va a ganar el gobierno, pero vemos cómo una gran batalla están logrando las redes sociales. Hace un par de años vimos en el Congreso Europeo y en el Congreso estadounidense a Mark Zuckerberg justo hablando de esos temas, ¿no? Respecto a lo que ocurrió con Cambridge Analytica, toda la filtración de información, en fin, hay muchos temas que se pueden analizar. Yo creo que hoy las redes sociales sí tienen en algunas partes una regulación como la tienen todos los demás en el mundo físico. Temas de daño moral y ese tipo de situaciones sí se pueden tipificar. Lo que pasa es que no todo el Internet se puede regular y se puede controlar, porque hoy poderlo medir, hoy no sabemos ni siquiera cuál es el tamaño de Internet si se duplica cada tercer día. Entonces, estamos viviendo un momento que no sabíamos cómo iba a ser. Ningún visionario de la ciencia ficción pudo predecir lo que estamos viviendo ahora, y menos en un momento de pandemia donde hoy estamos haciendo uso de la tecnología todos en casa, cuando antes lo hacíamos distribuido entre hogar y trabajo, y hoy lo estamos haciendo todos de manera unificada en la casa, peleándonos el Internet unos con otros, ¿no? Entonces, definitivamente es difícil que el gobierno pueda regular lo que ni siquiera entiende y lo que no logra siquiera dimensionar. Bueno, ahí también quisiera destacar un aspecto importante. Hay que recordar que la penetración de Internet en el país es de alrededor de un 70%. Estamos hablando de cerca de 90 millones de personas con acceso a Internet.
pero de un país que tiene casi 130 millones de habitantes. Entonces también ese es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que aún no accede a esta tecnología como nosotros, ¿no? Creo que es algo que debe estar, entiendo que está en la agenda, pero espero que se pueda hacer algo al respecto. Voy a cambiar de tema, podemos regresar un poco en esta lógica como web, ¿no? De internet, ir y venir sobre distintos temas, pero me interesa esta pregunta que llega y creo que la puede contestar Enrique Bustamante, que fue el primero que sacó el tema también de noticias, ¿no? De la infodemia, de las noticias falsas. Esta pregunta dice que le preocupa, ¿no? Tanta desinformación que fluye a través de las redes y que además son utilizadas, también esto lo estableció Ramón, por grupos de choque, hackers, delincuentes. La pregunta es, ¿cómo sobrevivir, cómo luchar con esto? Enrique. Gracias, Fernando. Pues aquí el tema es que estamos viviendo un momento muy interesante, en donde, por supuesto, estamos identificando que hay un proceso de maduración en las redes sociales. Este proceso de maduración en donde, pues en menos de 2 décadas, hemos visto lo que significó el silencio absoluto de la ciudadanía hoy a la infoxicación que tenemos todos a partir del exceso de la información generada por todas las personas que tenemos pues simplemente acceso a una computadora conectada a Internet. Y yo creo, estoy completamente cierto de que las crisis son como los hornos de microondas. Hacen algo de manera muy rápido y yo creo que esta crisis mundial sobre la cual estamos pasando este momento va a ser un momento que haga el efecto de microondas sobre las redes sociales. Para los dos lados, para los usuarios y para los promotores de las propias redes o los generadores de las redes. Hablábamos de este tema de la reputación y cómo ir cuidando la reputación de las empresas a partir de lo que se comunica y cómo se comunica. Y el factor medios tradicionales, hoy lo hemos visto, ha quedado superado por el factor redes sociales, por esta comunicación e influencia digital de la cual pues todos hemos sido una parte importante en esa cadena de suministro de información. Algunos con más responsabilidad que otros, algunos lo hemos hecho conscientes, otros más, creo, desafortunadamente la mayoría de manera inconsciente, pero ahí está todo este proceso. ¿Qué es lo que observo? Hacia adelante, el crecimiento que van a tener las redes a partir de esto, pues va a ser un crecimiento muy importante. La inteligencia artificial de la cual hablabas hace un momento y de la cual autores importantes como Yuval Harari y muchos más han tocado, pues va a ser un factor que va a tener que pues también tomar un papel importante en el proceso de la maduración de la que hablo sobre las redes sociales. Hay aspectos muy positivos, yo creo que hay cosas muy rescatables. El punto de la libertad de expresión me parece absolutamente maravilloso el tema que pueda existir esta posibilidad. Y también, pues, la posibilidad de que hoy las personas han identificado que las redes sociales les han ayudado a identificar, por ejemplo, su afecto por las marcas. Las marcas que hoy tienen más conciencia social y que tienen más adopción de los problemas sociales y participan de manera directa en los problemas de la comunidad, son esas marcas que seguramente generarán un mayor crecimiento en su posicionamiento dentro de la reputación. De esta forma, pues va a suceder lo mismo con los gobiernos insensibles que no tengan la posibilidad de entender las acciones frente a las necesidades de la población. Y bueno, pues las personas en este proceso como usuarios individuales también identificarán que la madurez que ellos tendrán en el uso de las redes sociales, pues será un imperativo que veremos de manera muy rápida en este horno de microondas en los próximos años y que seguramente si llegara la próxima pandemia, ojalá no y ojalá nunca, pero sabemos que pues tendrá que suceder, seguramente tendremos redes sociales mucho más maduras, población mucho más madura y empresas y gobiernos trabajando también sobre estas plataformas en una óptica que seguramente la historia lo marcará.
será una óptica diferente a la que tenemos hoy y que seguramente será en positivo. Sí, sin duda, tenemos apenas 15 años con estas redes sociales, algunos incluso menos, ¿no? Que llegaron pues después. Entonces estamos en este proceso de entender estos canales para seguir apropiándonos de ellos. Luis Ángel, tú habías también tocado el tema, destacando precisamente algunos eventos, el tema de la primavera árabe, de la ocupación de Wall Street, en fin. ¿Quisieras agregar algo al tema de qué hacer, pues, para combatir este problema? Baudrillard decía: Internet crea un mundo invivible para el hombre que es incapaz de soportar toda la información que recibe, ¿no? Creo que ahí tenía pues mucha certeza, ¿no? En esta idea. Pero adelante, Luis Ángel, te escuchamos. Pues básicamente lo que siempre he sido promotor es que una forma de, digamos, viable, lenta, pero viable para poder, digamos, frenar todos estos fenómenos que estamos viviendo, principalmente el fenómeno de la desinformación digital, la posverdad y, por supuesto, la polarización, pues es la alfabetización digital. Y esta alfabetización mediática que han apostado muchos países, en la cual en las mallas curriculares de las diferentes carreras, de los diferentes niveles educativos, se consideran materias que tienen que ver con la educación para los medios. No solamente es qué es ese medio, sino qué hacer con la información, cómo generar un criterio informativo, etcétera, etcétera. Porque esto ha permitido precisamente que la misma ciudadanía, a raíz de ciertas herramientas educativas, pueda lograr básicamente generar cierta manejo apropiado, en este caso de los dispositivos digitales, que en llegado momento los han ayudado a descartar información que es falsa, teniendo básicamente elementos de discriminación a partir, digamos, del el correcto uso de estos medios de comunicación, y propiamente también buscando algo que yo he sido muy enfático, que es el equilibrio informativo, que no solamente es informarse por Internet. Básicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su reporte 2020 dice que los mexicanos pasamos en promedio entre 8 horas, 20 minutos diario en el uso de Internet, dejando de lado a muchos otros medios de comunicación como la televisión, la radio y por supuesto la prensa. ¿Esto qué propicia? Pues que básicamente nuestra realidad informativa la estamos construyendo a partir de este medio de comunicación. Y en ese sentido, la alfabetización mediática lo que permite es que básicamente nosotros, a partir del correcto uso, digamos, de los medios de comunicación, nosotros busquemos no solamente informarnos por un solo medio de comunicación, como ocurre en México. Países como Japón, como Corea, que tienen el 100% de conexión, sus usuarios, sus ciudadanos, pues básicamente reportaron el año pasado que pasaban en promedio entre 2 a 3 horas en el uso de Internet. El caso de México, que casi el 70% de los usuarios tiene acceso a Internet, pues pasa a 8 horas. O sea, estamos viendo ahí brechas muy fuertes, pero básicamente también tiene que ver con esto que es el equilibrio informativo. Si una sociedad tiene mayor criterio informativo, pues lógicamente lo que llamamos hoy en día y que se puso en boga a partir del comunicado de la OMS, de la famosa infodemia, se está poniendo hoy a discusión, pues básicamente afecta más a países donde el equilibrio informativo es escaso, donde básicamente para informarse solamente se centran en un medio de comunicación, y con ello, ¿qué lleva? Pues básicamente que la alfabetización mediática también nos va a ayudar a que no solamente nos informemos por varios medios de comunicación, sino que básicamente también nosotros, a partir de diferentes fuentes, construyamos un criterio informativo. Y ese criterio informativo nos va a permitir hacer mejores argumentos al momento de expresarnos o dar nuestra opinión. Y eso va a permitir que el fenómeno de la polarización que actualmente vivimos en nuestro país y en todo el mundo, pues también empiece a disminuir. Y al disminuir también el fenómeno de la polarización, lógicamente también otro fenómeno que hoy en día está poniendo en aprietos a muchos medios de comunicación, a muchas instituciones y por supuesto a la democracia liberal, que es la posverdad, también empieza a disminuir. Porque básicamente recurrimos al uso correcto de los medios de comunicación y vemos todo lo positivo que nos ofrece también Internet, y con ello también
al tener, digamos, esta alfabetización mediática, no va a ser tan necesario regular dos principios fundamentales, que es el de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y con ello, básicamente, pues tendríamos estos temas de alguna u otra manera resueltos por la vía educativa y, por supuesto, por la vía de una democracia sana, que en ese sentido busque apelar más a debates mejor construidos a partir de argumentos que a castigar a partir de lo que muchas veces expresamos en Internet. Muy bien, muchas gracias, Luis Ángel. Bueno, pues tenemos un enemigo aquí que es el tiempo, ¿no? Y que se atenta contra nuestra libertad de expresión, pero bueno, debemos supeditarnos a él. Así que les voy a pedir que en un minuto podamos concluir. Tenemos una pregunta, la mayoría de ellas las estuve leyendo, fueron ya respondidas, pero una que se repite varias veces sobre el tema de la educación. Preguntan si las escuelas deberían ver hacia este tema, porque parece que no lo han hecho, ¿no? Entonces, si gustan también en su conclusión opinar un poquito al respecto, insisto, un minuto para que podamos concluir en tiempo. Empezamos en el mismo orden contigo, Jimena. Perfecto. Aquí rápidamente, es que me acaban de mandar un tweet del New York Times en donde dice, y abonando lo que dijo Guillermo, que el Snapchat iba a dejar de promocionar los mensajes de Trump porque incitan a violencia. Digamos que ahora son las plataformas que se están defendiendo contra los propios comunicadores. Eso es parte de la regulación que digamos que tenía que llegar. Y sobre el tema de las escuelas, yo creo que los centennials y ahora los pandemials han venido a salvarnos, en realidad. Porque como ellos sí nacieron con la tecnología y nacieron con la preocupación de las redes sociales, ellos ni siquiera están en redes sociales. Ellos están más preocupados por el tema privado que por el tema social. Hay muchos de ellos que ni siquiera tienen Facebook. Entonces yo creo que vamos a ir migrando así. Obviamente lo que sí tenemos que hacer más bien es educar a los educadores, más que a los niños, porque ellos son los más rezagados en estos temas y lo vimos precisamente ahora en todo el tema de poderles enseñar a los niños. Ni siquiera sabían usar la tecnología. Entonces yo creo que primero deberíamos empezar con ellos y los niños yo creo que sí van a venir a salvarnos a nosotros y va a ser la siguiente evolución. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Enrique, te escuchamos. Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que hemos aprendido que surge a partir de esta pandemia es la digitalización del sistema educativo. Hoy el gran reto, el espacio que más le queda a deber a la población, y no solamente de México, de muchos países del mundo, es precisamente esta del entorno educativo. Si bien existe una cantidad relativamente importante de sistemas que ya están en procesos avanzados para poder aprender a través de este distant learning o el aprendizaje a distancia, hoy los gobiernos, a partir de la política pública, seguramente ya se han fijado como un reto importante la digitalización de los sistemas educativos, y no solo para que puedan funcionar a partir de circunstancias extremas como esta pandemia, sino como una fórmula ante la nueva realidad que impone, sin lugar a dudas, la digitalización en los sistemas educativos del mundo. Muchas gracias, Enrique. Fernando, tu opinión final. Sí, bueno, las redes sociales, el Internet abren múltiples posibilidades, y una a la que no podemos renunciar y que da es que cada quien pueda expresar su opinión. Si alguien se calla por la presión que puede tener, por el miedo al linchamiento, por otras cosas, está ganando la censura. Entonces, lo primero que diría, hay que persistir y que nadie se calle. Por supuesto, si hay distorsiones, si hay muchas otras cosas que tenemos que cambiar, pero la primera libertad es la libertad de expresión, es pararse en sus propias piernas y decir lo que se piensa, que eso sea irrenunciable. Y busquemos también que estos instrumentos sirvan también en la comunicación para convencer al otro, para dialogar, para establecer puentes, para que sean un instrumento no solo democrático, porque empodera a cada ciudadano, sino también democrático por sus prácticas. Y para eso también deberíamos buscar, y esa es la batalla civilizadora, que sirvan para convencer, no solo para prevalecer y atropellar al otro, sino que es como fundamentalmente se están usando ahora, sino para convencer, para un instrumento de la razón y de la racionalidad.
Ojalá eso sería un triunfo democrático y civilizatorio, y me parece que ese deberíamos plantearnos como reto. Muchas gracias, Fernando. Te escuchamos, Luis Ángel, con tu opinión final. Pues básicamente yo sí exhorto que las redes sociodigitales son una cuestión de nueva construcción social, y en la construcción social pues todas las partes formamos este rompecabezas que hoy estamos tratando de armar y entender. Y en ese sentido, tanto el gobierno como los medios de comunicación como los ciudadanos tenemos un gran reto, y ese reto es precisamente el poder que hoy en día nos ofrece Internet. Un poder en el cual básicamente antes pues no imaginábamos, en el sentido de que hoy podemos desde cualquier dispositivo móvil poder expresarnos, pero bajo ese poder que hoy nos confiere la Internet y las redes sociodigitales también conlleva una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es parte también no solamente del gobierno y de los medios de comunicación, sino también de los ciudadanos al momento de formular y construir información, y sobre todo al compartirla. En ese sentido, la educación es una parte que debe de configurar a estos tres elementos, a los gobiernos, a los medios de comunicación y por supuesto a la ciudadanía. Gracias. Ramón, tu turno, tu opinión final. Bien, bueno, yo quiero hacer una reflexión con respecto a lo que estamos viviendo y cómo esto nos ha empujado, nos ha dado una patada hacia el futuro en años, yo creo que de crecimiento cibernético y digital. La concepción que tenemos ahora del tema virtual, del tema digital, evolucionó de forma radical derivado de la necesidad que se creó alrededor de esta situación sanitaria que estamos viviendo a nivel global, con lo que profesores que no tenían acceso a computadoras o no tenían la necesidad de utilizarlas, hoy día crearon esas habilidades. Alumnos que se habían también alejado un poco del tema de la colaboración bajo estos medios, de igual manera tuvieron que crear estas habilidades. Comercios, para salir adelante, tuvieron que meterse a la ola del comercio electrónico. Las personas nos tuvimos que meter de forma acelerada al tema de las reuniones virtuales. Creo que hoy día lo que nos queda de ver todavía un poco esta situación es la desventaja de la conectividad que se tiene en algunos países, con la que un buen segmento de la población todavía está quedando fuera de esta evolución que se está dando alrededor de la situación que estamos viviendo. Junto con esto viene una situación seria también en el tema de cómo protegernos, porque es toda una comunidad de gente que está entrando por primera vez a este medio y que está cometiendo los errores que se cometían hace años por nosotros cuando entramos a los medios, como exponer su información, como dejar contraseñas, accesos sencillos, como dejar abiertos los espacios de uso, de tal manera que también está habiendo una problemática en materia de ese aprendizaje. Sin embargo, yo creo que lo que nos está pasando en materia digital nos está dando un empujón a la nueva era de la innovación. Están apareciendo los nuevos innovadores, los nuevos medios, las nuevas formas, y esto nos prepara también para situaciones futuras que se puedan volver a presentar con respecto al tema que estamos viviendo. Esa es mi opinión final. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, cerramos contigo, Guillermo. Adelante. Gracias. Pues yo creo que, retomando la pregunta que hizo el público, hoy las escuelas tienen un gran reto en todos los niveles, porque el alumno hoy está aprendiendo mucho, mucho más de lo que un libro logra darles en una lección o una clase. Entonces, hoy el reto no solo es para la escuela, para la institución, sino es para el que imparte las materias, los profesores. Tienen hoy un gran reto de estar actualizados y de estar tecnológicamente un paso avanzado de lo que están haciendo sus alumnos, porque hoy los chicos encuentran maneras de encontrar la información, de saber de qué se trata. Una solución muy interesante que vi que hicieron es que le piden ahora a los chicos, sobre todo de primaria y secundaria, que entreguen los trabajos a mano, cosa que recuerden ustedes en nuestra época de estudiantes, pues obviamente eso no se podía, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Porque al menos saben que lo están copiando de internet, saben que lo están trayendo de algún lado, pero al menos en ese proceso de bajarlo del ojo y algo se quedará en el proceso de que baje a la mano, ¿no? De que lo escriban. Entonces me parece algo muy interesante, y yo creo que como conclusión final sería ver que las redes sociales hoy son una oportunidad que todos tenemos. El reto es cómo lo utilizamos, qué vamos a hacer con ellas,
porque podemos utilizarlas para estar en el chisme todo el día, para estar viendo qué hacen otras personas, o podemos utilizarlas para relacionarnos con gente que nos aporte, con medios, con autores, con escritores, con gente que realmente nos aporte algo a nuestra vida personal, profesional. Y creo que ahí está el gran reto que tenemos como personas y sobre todo ahorita en la pandemia. Hay cualquier cantidad de cursos en línea gratis, hay cualquier cantidad de programas gratuitos, seminarios como este tipo, eventos en donde nosotros podemos acceder de manera gratuita o con un precio bastante moderado y mucha gente no se entera y no lo hace. Entonces, hoy creo que todos tenemos la responsabilidad incluso de compartir el conocimiento con los que todavía no lo tienen y tratar de hacerles llegar información de valor para su propia vida. Y agradezco a todos por este espacio. Muchas gracias, Guillermo. Pues yo quiero agradecer a toda la audiencia que hoy en esta mañana nos acompañó en este panel. Gracias, Jimena Céspedes, Enrique Bustamante, Fernando Belauzarán, Luis Ángel Hurtado, Ramón Mondragón y Guillermo Pérez Bolde. Cedo la palabra al presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, Ricardo Oms. Gracias. Pues agradecerles a todos los que participaron su tiempo y también comentarles que el próximo panel que inicie en unos minutos tendrían los que estén también inscritos que salirse de esta liga y volver a entrar con el link que ustedes recibieron al momento de inscribirse. Los esperamos ahorita en el panel de las 12 del día y después a las 5 de la tarde con el panel que va a moderar precisamente Sergio Sarmiento. Muchas gracias y hasta la próxima.